Una lámpara proyectora situada sobre el piso ilumina una pared que está a 12 metros de distancia. Si un hombre de 2 metros de alto camina desde la lámpara hacia la pared a una velocidad de 1,6 metros por segundo, ¿con qué rapidez decrece su sombra proyectada sobre la pared cuando éste se encuentra a 4 metros de esta? En este caso me piden la rapidez con la que decrece su sombra. La rapidez simplemente es el valor absoluto de la razón de cambio, y como puedes recordar, la razón de cambio es la derivada. En este caso nos hablan de la sombra, de la longitud de la sombra, que es proyectada sobre la pared cuando se encuentra a 4 metros de esta. Entonces debemos de tener claro qué es lo que nos piden. Rapidez con la que decrece su sombra proyectada. Voy a definir la longitud de la sombra como S. Y si hago eso, entonces lo que nos están pidiendo es el diferencial de S con respecto del tiempo cuando el hombre se encuentra a 4 metros de esta. Vamos a llamarle X a la distancia que se va a encontrar el hombre hacia la pared. Y a todo esto vamos a obtenerle el valor absoluto, porque recuerda que nos piden la rapidez. El siguiente paso consiste en realizar un gráfico que me permita relacionar a estas dos variables, a la longitud de la sombra y a la distancia del hombre hacia la pared. Aquí tenemos el suelo, la lámpara proyectora está situada sobre el nivel del piso. Voy a suponer que esta sería la lámpara reflectora que está iluminando una pared. Voy a suponer que esta es la pared. El hombre está caminando desde la lámpara hacia la pared, por lo tanto se encuentra entre estas dos. Voy a dibujar de color azul la proyección de la sombra. Aquí lo tenemos. Todo esto es lo que se produce de sombra. Por lo tanto, a este le vamos a llamar S, tal como lo hemos definido. Mientras que a la distancia del hombre hacia la pared le estamos llamando X. Completamos la gráfica con los demás datos. Esta lámpara proyectora está ubicada a 12 metros de distancia de la pared. Por lo tanto, desde este punto hasta este punto tenemos una longitud de 12 metros. Y no es el único dato. También tenemos que la distancia desde este punto hasta la superficie es de 2 metros, que es la altura del hombre. ¿Qué datos tenemos? Observa que la velocidad de 1,6 metros por segundo es la velocidad con que camina el hombre. Pero claro, necesitamos relacionar esta velocidad con alguna variable de este gráfico. Y lo podemos relacionar con esta variable X. Digamos de esta forma. Si el hombre camina hacia la pared a una velocidad de 1,6 metros por segundo, eso quiere decir que X disminuye su tamaño también a la misma velocidad. Tenemos que el diferencial de X con respecto del tiempo, ojo, esta es la razón de cambio, sin importar el tiempo, es igual a menos 1,6 metros por segundo. Y te preguntarás por qué es negativo, porque cuando el hombre camina hacia la pared, X disminuye su longitud y por lo tanto la razón de cambio tiene que ser negativa. El siguiente paso consiste en buscar una relación entre la variable S y X y para esto podemos utilizar la semejanza de triángulos. Observa que el triángulo ABC es semejante al triángulo ADE. Por lo tanto, AB entre AD es igual a BC entre DE. Bueno, la longitud desde A hasta B, que es 12 menos X, entre la longitud desde A hasta D, que es 12, va a ser igual a la longitud del lado BC, que es 2 metros, sobre la longitud del segmento DE, que es S. Y con esto hemos encontrado una relación entre estas dos variables. Es hora de derivar implícitamente. Aquí podemos aplicar la derivada de la división y en este caso va a ser igual a menos 2 entre S cuadrado, todo por diferencial de S. La derivada de la constante recuerden que es 0 y la derivada de X sobre 12 es 1 sobre 12 en este caso. Por lo tanto sería 1 sobre 12 negativo diferencial de X. Recuerden la técnica, vamos a dividir con el diferencial del tiempo. Y luego vamos a hacer el reemplazo en X igual a 4 metros. Pero claro, te preguntarás con qué reemplazamos S. Cuando tú reemplaces aquí 4 metros, ¿cuánto te resultaría ser S? Con ese valor es el que debes reemplazar. Por lo tanto, si X fuera 4 metros, S es igual a 3. Así es que realizamos el reemplazo respectivo.
tenemos menos 2 entre 3 al cuadrado, que sería 9, por el diferencial del s con respecto del tiempo, evaluado cuando x es igual a 4 metros. Y este va a ser igual a menos 1 sobre 12 por diferencial de x con respecto del tiempo, también reemplazado cuando x es igual a 4 metros. Pero recuerda que esto es una función constante. Sin importar dónde lo reemplaces, sigue siendo menos 1,6 metros por segundo. Y todo resulta ser igual a menos 0,6 metros por segundo. Eso nos está indicando que la longitud de S está decreciendo. Esto nos indica que la longitud de la sombra decrece. Por eso que nos da negativo. Pero aquí nos piden la rapidez y por supuesto la rapidez es positiva. Recuerda que nuestro objetivo era calcular el valor absoluto. Por lo tanto, es igual a 0,6 metros por segundo. Y esta es la rapidez con la que decrece la sombra que se proyecta en la pared cuando el hombre empieza a acercarse.